Soy la doctora Yolanda Josefina Sánchez Barrueto, infectólogo del Hospital Santa Rosa. En un caso clínico, el examen va a ser puro caso clínico, ¿no? Los exámenes. Por ejemplo, este es un paciente con VIH y dijo que a la iglesia el hermano evangélico lo va a sanar. Y vino así, pesando 25 kilos después. ¿Ya? Se murió, sí. Entonces, mire, un paciente varón, así es el caso, ¿no? Que puede venir en el examen. Diagnóstico de VIH hace 8 años. Abandono el TARGA, ¿sí saben qué es, no? Tratamiento antirretroviral de gran actividad TARGA. Abandonó hace 2 años. Si abandonó hace 2 años, o sea, fácilmente su CD4 baja, entra en SIDA, vienen los otros delincuentes como tuberculosis, candidiasis y se muere, ¿no? O acá tiene como unas manchitas moraditas que es el lesiones violáceas, sarcoma de Kaposi, ¿no? Ahora CD4 20. O sea, ¿cuánto tiene que ser lo normal? De 200 para arriba, por mililitro cúbico, pero no tenemos 1 mililitro. ¿Cuánto tenemos? 4 litros, 4000 mililitros, por 200 hay más o menos la cantidad. Este paciente está en SIDA, pero SIDA no solamente según el CD4, sino la autorita les habrá dicho según las enfermedades, ¿no? Características ya. Entonces está en SIDA, SAT. ¿Qué es SAT? Sensación de alza térmica. Pero cuando lo cuantifica, ¿qué se convierte? Fiebre. Tuve fiebre. ¿Cuánto tuvo? No, me sentí caliente. Ah, ese es SAT, nada más, ¿ya? Sensación de alza térmica. Sintomático respiratorio, esta sigla va a haber en su internado, en la residencia. SR, más de 15 días. Cuando es más de 15 días tosiendo, ya sea tos seca o con flema, ese es SR. Sudor nocturno, disnea, dificultad respiratoria, baja de peso. Creo que cuando baja más del 10% del peso es síndrome consultivo. Esa definición hay que buscar. Lesiones violáceas, redondeadas en brazos y cara. Pero acá en la cara creo que tenía esta y acá en el labio también. Eso es descartar sarcoma de Kaposi. Móvil oral es las lesiones blanquecinas como nata, ¿no? Como yogur blanco en la boca, candidiasis oral. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que en el examen, en la pregunta le voy a poner paciente VIH con tuberculosis. ¿Qué tratamiento le doy? No, se les va a poner la traducción. VIH, ¿qué sería? En vez de VIH, ¿qué diríamos? Paciente que tiene 3 hijos y que además se va a los nightclubs y está con travestis, de riesgo sexual, ¿no? Y que 3 meses, 1 año después, ha bajado 20 kilos, tiene lesiones blanquecinas y tiene lesiones violáceas. Eso, ¿cuál es la traducción? VIH. ¿Ya? Y luego el paciente está con tos o, claro, tos más de 1 mes, sensación, refiere que se siente caliente, ha bajado de peso, ya, ¿eso qué significa? Tuberculosis. Entonces, ¿de qué estoy hablando? ¿Cuál sería la coinfección? La coinfección es desnutrido con bronquitis o VIH, SIDA y tuberculosis. Esa es la respuesta, ¿entienden? O sea, no le voy a poner, nunca le voy a poner ni en los STEPS ni en el MIR. STEPS saben, los Foreign para Estados Unidos y el MIR para España, ¿no? Entonces no le van a poner la palabrita, sino la traducción en grande, y ustedes tienen que deducirlo. Entonces, cuadro clínico, cualquiera de los 4 da una sensibilidad ya del 80%. ¿Cuál es lo clásico? Tos, fiebre, cuantificada, porque dice, me sentí caliente, de repente es un bochorno, o está entrando a la menopausia, ¿no? Entonces, fiebre, sudor nocturno, generalmente, pérdida de peso. Esos son los 4 que a veces vienen en el examen, ¿no? Ya lo están apuntando entonces. Cuadro clínico de tuberculosis. ¿Qué tipo de tuberculosis? De cualquier órgano. Del ojo, del corazón, del hueso, de la piel. Entonces, los clásicos. Ganglionar. ¿Cuál es la TB más frecuente en paciente código, en paciente VIH? Es la ganglionar, la extrapulmonar, ¿no? Y en el niño, que no es inmunosuprimido, ¿cuál es? La ganglionar también, en el niñito. Entonces, se llama TB ganglionar o linfadenitis TB, crecimiento ganglionar, que drena como leche Nestlé, ¿no? Amarillito o como queso, ¿no? Es calcio, drena el calcio. Entonces drena, luego se hace una boquita más grande y luego sale todo, se queda abierto ahí como una boca de lagarto y después cierra por segunda intención. Tratamiento sí se cura, pero fastidia, ¿no? Meningitis TB, las meninges se irritan. ¿Qué pasa cuando las meninges se irritan? Hay signos meningios, rigidez de nuca, el Kernig y el Brusinski. Una cosa es meningitis y otra cosa es encefalitis. Acá me chispoteé, ¿saben por qué?
encefalitis es encéfalo. ¿Qué está en el encéfalo? Los centros del vómito, ¿no? Entonces, cuando tiene vómito, cefalea, encefalitis. Y cuando tiene irritación de las membranas, signos meningios. Ya diferencien bien. Una cosa es encefalitis y otra es meningitis. O sea, capas y la masa con el centro del vómito ahí adentro. TB intestinal, diarreas como sin sangre. Hay úlceras intestinales. Cuando hacen la colonoscopia, ven úlceras. Entonces, ¿qué puede ser? TB, citomegalovirus o cáncer. Entonces, ¿qué hacen? Biopsia, lo llevan al patólogo y ahí determinan. Revisen eso porque creo que citomegalovirus da más de 2 úlceras y TB creo que solamente una úlcera. Esa diferenciación puede venir en los ESEPs o en el de la residencia, ¿ya? Entonces, úlcera en colon, TB, citomegalovirus, que es una infección oportunista, o cáncer, ¿no? TB intestinal. TB pleural, efusión pleural, TB pulmonar, hay varios tipos, ¿no? El plácido consolidado, o sea, la masa ahí blanca, generalmente en el paciente inmunocompetente, creo que, bueno, en el inmunosuprimido, no, en el inmunocompetente es arriba. ¿Por qué? Porque arriba pasa los ápices, es más ventilado, y en el inmunosuprimido con el paciente VIH, creo que es abajo. Pero eso no les voy a preguntar, pero ustedes busquen. La parte del vértice es más ventilada y la parte de la base es menos ventilada. Entonces, en el paciente inmunocompetente, o sea, lo que normalmente hacemos cuando ustedes en la residencia o internados se infectan de tuberculosis pulmonar, me parece que el consolidado es arriba y en el inmunocomprometido, el paciente VIH, creo que es abajo. Pero eso hay que diferenciarlo bien, pero eso no les voy a preguntar, ¿eh? Entonces, ¿qué puede haber? Infiltrado miliar, como gránulos de mijo, o sea, puntito, 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 esa es una TB miliar. ¿Qué significa? Que se está yendo sistémica. ¿Qué significa sistémica? Que se mete por los vasos sanguíneos un micobacterio y se disemina. Entonces puede ser una TB intestinal, una TB hepática, una TB esplénica, TB pleural también, y eso se llama una TB multisistémica, diseminada, o sea, al mismo tiempo ganglionar, pulmonar e intestinal. Y a veces le hacen aspirado médula ósea positivo, entonces una TB diseminada. Cuando es miliar, es que generalmente se va a diseminar. El infiltrado tipo bola blanca o intersticial. ¿Qué quiere decir intersticial? No el parénquima, sino el intersticio, el que está alrededor de los alvéolos, que es el parénquima, está como irregular, blanquecino, salpicado. Ese es intersticial, ¿no? Entonces, bueno, la coinfección TB-VIH generalmente es subclínica. ¿Por qué? Porque el VIH, ¿qué hace? Es el lobo, y el lobo se come las ovejas que son, se come los policías. Los policías son los que te detienen contra un delincuente, ¿verdad? ¿Quiénes son? Los linfocitos CD4. Entonces, cuando el lobo se come los linfocitos CD4, van a aparecer enfermedades. Para que haya una enfermedad, los policías deben estar en buena cantidad. De tal manera que cuando encuentran al delincuente disparan, y al disparar hacen una reacción inflamatoria, y al hacer una reacción inflamatoria es como que de repente se agrupan varios y forman el calcio, o forman la lesión, o forman el granuloma. Entonces, para que haya traducción de una enfermedad, el sistema inmunológico tiene que estar bien, o sea, los policías tienen que estar bien. Pero ¿qué pasa en la infección VIH? En la infección con VIH. En la infección con VIH generalmente no hay policías, por lo tanto no va a haber el clásico granuloma, por lo tanto la radiografía de repente no tiene lesiones, porque la lesión es una traducción de que el policía está disparando, o sea, ese fuego, ese estallido es la reacción inflamatoria, y la reacción inflamatoria es el conjunto de varios policías y lesionan el tejido y hacen un síntoma, por ejemplo, tos con sangre, ¿no? Entonces, como el VIH se está comiendo los policías, no va a haber traducción. A veces el paciente viene con tos seca y la radiografía normal, pero tiene tos y tiene fiebre y le empiezas una prueba terapéutica y disminuye. Ah, fue TB. Entonces, y por eso es que las baciloscopías o los famosos BK son negativos. Entonces ya saben por qué. Para que haya una enfermedad, para que haya un granuloma, tiene que haber buen estado inmunológico. Coinfección TB, les ha dicho la doctorita, infecciones oportunistas, o sea,
Cuando los policías no están, se meten los terrucos. ¿Cuáles son esos? Un parásito, un toxoplasma, un kaposi, ¿quién lo da? El virus herpes 8, ¿verdad? Una cándida. La cándida vive en nosotros desde la punta de la nariz, la boca, hasta genitales y el ano, ¿no? Entonces ese se vuelve el patógeno cuando los policías bajan. ¿Cuál es el otro terruco? Zoster, coccidios intestinales, los clásicos Isospora beri, Ciclospora cayetanensis, porque se descubrió Cayetano, y Cryptosporidium. Entonces, yo les puedo poner de repente al paciente con riesgo sexual, ya ustedes saben cuál es el riesgo, ¿no? Homosexual, bisexual, aunque no se les cree. De frente hay que pensar como que lo tiene todo. Entonces, riesgo sexual, y de repente tiene lesiones blanquecinas en la boca, ha bajado de peso, entonces ustedes ya están pensando en ¿qué? En VIH. Y que tiene de repente diarreas con sangre, ¿no? Y están pensando en TB intestinal. ¿A qué me refiero? Coinfección, VIH, TB intestinal, ¿no? Así más o menos. Esos son los casos clínicos. Creo que la doctora Gabriela quiere que sea así. Entonces, ese es a grandes rasgos, porque en algunos voy a poner coinfección, TB, ¿ya? La nosocomial. La nosocomial se refiere en el hospital, en el nosocomio. Y todas las personas que viven ahí. ¿Quién? Personal profesional de salud y no salud. No salud, hasta el de limpieza, el mecánico, el de la carpintería, todos ellos, y los otros que son médicos, enfermeras, nombrados, residente, el externo, el interno, ¿no? Todos ellos, practicantes. Entonces, ¿a qué se le llama nosocomial? Es aquella a todos los que viven en el hospital. ¿Quiénes? Personal de salud, no salud, y también pacientes. ¿Quiénes más viven en el hospital? Pacientes y visitantes, y familiares. Todos esos deben nosocomial, pregunta de examen. ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo? Hospitalización y emergencia, porque la emergencia es como un lugar de batalla. Vienen todos y de todo, ¿no? Entonces, en emergencia siempre tienen que estar con su mascarilla, la N95, ¿no? Esta es la emergencia. El personal de salud o la persona que vive en el hospital, que puede ser médico, enfermera, el de limpieza, ya hemos dicho, los mismos pacientes o los familiares, que tienen que usar la mascarilla N95. ¿Qué están haciendo ellos? Ese es en un hospital de Iquitos. Viene esta señora con esta placa blanca. ¿Qué tenía la señora diseminada? Varicela. ¿Por qué? Porque sus hijitos estaban con varicela, pero a ella nunca le había dado la varicela. La varicela en un adulto es grave, ¿ya? Entonces, esta señora que hizo varicela y hizo esta neumonía por varicela. Lo atiende el médico, ese es el infectólogo, el otro es un hincha de allá de Iquitos, que le ha dado, creo, como malaria por falcíparo, malaria virox y dengue, no sé cuántas le ha dado, pero él es el infectólogo, la enfermera. Esto está incorrecto. ¿Por qué? Tiene que usar la N95. ¿Por qué? Porque lo que tiene la señora va a llegar a ellos, pero no llega a la bota grande, llega a la bota chiquitita. Y la bota chiquitita va a pasar esa mascarilla simple. Entonces, ¿qué necesitas? Una mascarilla con filtro. ¿Cuál es esa? La N95. Y al paciente, ¿qué le pones? Una simple, porque el paciente, entre el paciente y la simple, bota la bota gorda. Entonces, suficiente la simple. Pero para ustedes, que va a llegar la microscópica, es la con filtro. Entonces, eso está incorrecto, ¿verdad? Entonces, importante, transmisión vía aérea. O sea, no es por la ropa, no es por los mandilones, son los cubiertos. Es decir, yo les pongo un ejemplo. Paciente que tiene TB y al costado está su vecina y están compartiendo el vaso, el escupitajo le cayó en el cubierto. Entonces, ¿cuál es la vía de transmisión? ¿Es porque le cayó en el vaso? ¿Es porque comparten del mismo cubierto? ¿O es por vía aérea? Es vía aérea, ¿ya? Es pregunta de examen. Pero los de INPACTA, que son los que la ONG que hace estudios científicos, ensayan medicamentos en pacientes de VIH, que dijeron, se fueron a la cárcel. Ustedes saben que la cárcel es riesgo de TB resistente, ¿no? El paciente, hay dos clases de paciente: el paciente que vive en situación paupérrima, peor que animal, y el paciente que está como en una prisión, como un palacio. Entonces, los que tienen tuberculosis, les dan comida, mañana, tarde y noche, les dan buena ropa, tienen que dormir porque si no se estresan, le bajan a las defensas, más tuberculosis. Entonces, ¿qué hacían? Vendían el esputo del que tenía DK 3 cruces. Eso valía más que la cocaína, más que el oro, más que el petróleo.
¿Por qué? Se lo comían, se infectaban de TB y se iban al palacio. Es la miseria, pues, pero así lo hacían. Eso nos contaban los doctores de Impacta, que se iban justamente a estudiar ahí a los pacientes con TB, MDR, XDR, ¿no? Hay que tener cuidado. Y ya cuando ustedes sean ministros, pues hay que hacer las normas un poco más humanas, ¿no? Pero así es la miseria, miren. Ya. Este sí es pregunta del examen. 1, 2, 3. Que es la TB nosocomial. ¿Cuándo va a seguir aumentando? Cuando haya una elevada incidencia de tuberculosis en la comunidad. Claro, pues, si no cortas acá la manguera, va a seguir llegando agua. Entonces, tienes que cortar la tuberculosis porque esas personas van a seguir en los hospitales. Entonces, van a seguir llevando al delincuente al hospital y los del hospital se van a seguir enfermando. Como las epidemias de tuberculosis que viven en la menada, ¿no? Los técnicos, los enfermeros, los de laboratorio. Entonces, la pregunta es, ¿va a seguir aumentando si es que hay una disminuida incidencia de TB? Falso, ¿verdad? Entonces, igualito, pero solamente por una palabrita cambia. Entonces, esa no es la respuesta, tiene que ser elevada. Ahí hay uno. Después, los laboratorios, la TB nosocomial va a seguir aumentando. Los laboratorios no realizan becadas 24 horas. Claro, porque generalmente los laboratorios en hospitales pequeños hasta las 2 de la tarde. Después de las 2 de la tarde, no hay nadie que analice una muestra. ¿Y qué pasa si llega el paciente a las 10 de la noche? A las 4 de la tarde, deja 3 cruces y está bacilífero, significa que está tosiendo y está esparciendo los bacilos. Entonces, ese paciente está infectando a todos. Pero si hubiera un personal de laboratorio que al toque lo detecta con una correlación grave, entonces ya no habría ese riesgo. ¿Cuánto sigue aumentando la TB nosocomial? Cuando los laboratorios no realizan becadas 24 horas del día y los 365 días. Entonces, yo les digo, cuando los laboratorios realizan las becadas 24, falso, ¿verdad? Porque es cuando no. Y a veces cuando ustedes están tan estresados, una palabrita nada más, la toman como si fuera real y avanzan. Por ejemplo, inmunocompetente, inmunocomprometido. Ese es bien igual, como ustedes están bien estresados, asumen que el inmunocompetente es el inmunocomprometido. Y ahí fallan, por eso tienen que ver bien y estar tranquilos, ¿no? El otro, la TB nosocomial aumenta cuando pasa inadvertido el paciente bacilífero hospitalizado en áreas comunes durante muchos días. No hay camas, entonces el paciente se queda en el pasillo varios días y está tos y tos y tos y tos. ¿Por qué? Porque no hay otro personal. Perú, país pobre, tercermundista, no tenemos plata para contratar más médicos, ¿no? Entonces, el paciente está tirado en la camilla, en el pasillo, y ahí está tosiendo. Entonces pasa inadvertido y está esparciendo los bacilos. Entonces la pregunta sería, ¿la TB nosocomial sigue aumentando porque el paciente bacilífero se la tiene rápido y pasa advertido y está en alerta? Parece falso, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta. ¿Entienden? O sea, tienen que leer bien, porque solamente por una palabrita. Acá, miren, los laboratorios no realizan becadas del código. No es diferente que decir los laboratorios realizan, ¿no? Entonces ustedes vuelven rapidito, ahí fallan, ¿entienden? Las medidas de protección, ya les he dicho, entre la boca del enfermo que está tosiendo, tiene que haber una mascarilla simple, ¿ya? Y cuando llega lejos, se les va a llevar a ustedes, a los que viven en el hospital, otros pacientes, los familiares, personal de salud y no salud, limpieza, por ejemplo. ¿Qué tienen que usar? El que tiene filtro, porque aquí les va a llegar la gota microscópica. Acá hay un ejemplo. Miren, esa señora es de la selva también, pero que tenía, la mayoría viene con tuberculosis porque gente pobre no tiene que comer. Entonces, beca positivo o sintomático, ya saben que es SR, ¿no? Sintomático respiratorio, o tiene una sospecha. ¿Qué debe usar la señora para que no salga el delincuente para acá, que todos son estos los que viven en el hospital? ¿Qué debe usar? Mascarilla simple o cubreboca quirúrgico. Entonces yo no les voy a poner mascarilla simple, sino cubreboca, ¿ya? Cubreboca quirúrgico. Estos son los sinónimos. ¿Y qué tiene que usar acá la gente que vive en el hospital para que no se infecte con esta fuente de bacilo? El respirador N95. ¿Por qué? Tiene un filtro. Esta mascarilla no tiene filtro. Es decir, ¿quiénes son? Limpieza, familiares, miren, otros pacientes también, y internos, externos, rotantes, los técnicos, enfermeras, todos nosotros, ¿ya? Esa es pregunta de examen, ¿ya? Es el primer examen. La TB nosocomial también es importante, ¿por qué?
Porque los pacientes con VIH o tuberculosis tienen que pasar una hoja de ruta, es decir, para darle un medicamento de VIH, tengo que saber que tiene en el ojo, tengo que saber si tiene alguna enfermedad psiquiátrica, porque si no doy infarles, agarra y se mata, o coge un cuchillo y mata al resto. O tiene las pesadillas vívidas, que se toma infarles, se despierta al borde de la cornisa y se mata, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? A psiquiatría. Si tiene retardo mental, no le puedo dar infarles. Si tiene esquizofrenia paranoide, tampoco. Si tiene depresión crónica recurrente con síntomas psicóticos, menos. Entonces, para ese es todo ese despistaje. A los ojos, porque si le empiezo a estar atendiendo algún bicho en los ojos, se queda ciego. Tiene que ir a rayos X laboratorio. Entonces, todos estos pacientes de VIH, tuberculosis, generalmente el paciente de VIH tiene tuberculosis, se van a pasar por todos estos servicios. ¿Qué deben usar ellos? La mascarilla simple. ¿Lo usan? No, no lo usan. Por eso ustedes, cuando están en el hospital durante todo el tiempo, la N95. Es algo bueno, estamos en el consultorio, a veces con las chicas vemos, ¿no? ¿No son las chicas? A veces ya los pacientes ya no tienen riesgo, no hay problema, porque también hay de todo, ¿no? Vienen las chicas que trabajan en el ministerio, los señores que son del Ministerio de Agricultura, las chicas que son secretarias, ¿no? Entonces, menos riesgo ellas, ¿no? Porque tienen que comer y se cuidan. Ya. ¿Esto está bien o está mal? Este es el personal de salud, y le están intubando a la señora, le están dando respiración, y acá le está palpando la femoral para ver si por acá le mete la aguja para un catéter venoso. ¿Qué tiene que usar? El respirador, N95. Este paciente, ese señor vino, pero no venía, ¿por qué? Porque su casa quedaba cruzando 2 horas en bote, y llegó al hospital de Iquitos y llegó con una placa media blanquecina, con tomos adelgazado. ¿Qué está usando? La simple. Eso está correcto, ¿ya? La tela resistente, algunas palabras sobre tela resistente. No sé, sí. Así vienen las señoras, miren, caquéticas, ya vienen con asitis, o sea, con falla. Miren la fovea, pobrecitas, ¿no? Fovea, y vienen así. Esa es una señora caquética, ¿no? Con falla multiorgánica, ¿ya? Tela resistente. En los establecimientos de salud, solamente el IBI callado, la tela sensible es solo 58%, la MDR es 82%, y la XDR de todo el Perú se encuentra, el 93% de la XDR de todo el Perú se encuentra acá, en el IBI y Callao, ¿ya? O sea, la combi, el metropolitano, ¿qué más? El tren, toda la gente que ahí se moviliza, no quieren usar mascarilla, o si están tosiendo, se alejan o abren la ventana, ¿no? Los lugares muy conglomerados, los conciertos, los mercados, supermercados, o sea, hay que tener cuidado. Entonces, ¿cuáles son las definiciones? La PAN sensible es aquella TB que es sensible, el micobacterio tuberculoso que es sensible a medicamentos de primera línea, porque hay medicamentos de segunda línea. La multidrogo resistente, MDR, resistente a isoniazida y rifampicina, nada más. Extensamente resistente, además de isoniazida y rifampicina, tiene que ser resistente a una quinolona o a un inyectable de segunda línea, que generalmente es un aminoglucósido, ¿no? Otros casos de TB drogo resistente, por ejemplo, cuando es que no cumplan los criterios de multidrogo resistente, es decir, monoresistente o poliresistente. Monoresistente, resistente solamente a un tubérculo estático, y poli a más de uno, pero que no sea ni isoniazida ni rifampicina, porque si no, ya no es poli, sino que es MDR. Entonces, esos son también, de ahí vamos a sacar preguntas, ¿ya? El primer caso de XDR, acá en el Perú, fue en el 99, y hasta agosto del 2008, o 8 hasta 19, cuando ha pasado 11 años, ¿no? O sea, miren cuántos años acumulados en todo el Perú, 186 casos en todo el Perú, pero más del 80% ¿dónde viven? En Victoria, Lima Cercado, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Ate, Santa Rita de la Lucina. No es por hablar mal de ustedes, nuestros colegas que viven en nuestros distritos, pero si viven ahí tienen con mayor razón que comer, o sea, no tener estrés físico, mental, cuidarse, y si ven algo tosiendo, pues se alejan un poquito, o si están en el micro la combi, pues abren las ventanas, ¿no? Ya hay que uno protegerse, porque país tercermundista, Perú, país pobre, la tuberculosis es endémica, ¿ya? Mi hermana se fue allá en París, le hicieron el PPD, 20, 21 tenía, se asustaron, le dieron como tratamiento, y no, pues es una huella que todos tenemos, ¿verdad?
Entonces, te vas a Estados Unidos, te casas con un norteamericano y le hacen a la señora el PPD, sale alto. Y le dan tratamiento, porque allá es estéril, no hay tuberculosis. En París tampoco, claro que antes hubo, ¿no? Porque París era como lo que es ahora los distritos, ¿no? La pobreza que hay acá, así era el París. Entonces, así estamos ahorita, pero ese es el París de cuándo, de la época medieval, ¿no? Vamos a ver. Ya. Acá están los medicamentos, ¿ya? De esto sale también. ¿Estamos en tiempo? Sí. Primera línea, ¿cuáles son? Acá están, lo van a leer. Isoniazida, estas son las siglas universales, ¿ya? De la Organización Mundial de la Salud. Isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. Grupo 2, agentes inyectables de segunda línea, y hay agentes de segunda línea orales. Segunda línea inyectables, segunda línea orales. Segunda línea inyectables, los aminoglucósidos. ¿Cuáles? Cana, amica, capreomicina. Y por esto el paciente se queda sordo. O sea, el paciente con VIH que tenía citomegalovirus y que hace retinitis por citomegalovirus, se queda ciego de un ojo y encima tiene una TB MDR o extremadamente resistente y tiene que ser aminoglucósido, o sea, aparte de ciego, se queda sordo para todo su vida. ¿Cuántos años tenía el paciente? Son los chiquitos de 18 años, por ejemplo, 21 años, ¿no? Entonces, ciego y sordo, por eso no es tan fácil. Claro, tu enamorado de repente te dice, no te preocupes, vamos a estar juntos para toda la vida, pero hay tratamiento. Pero ¿qué tal si te tinca esto? Pues te vas a quedar ciega y te vas a quedar sorda o sordo, ¿no? Grupo 3, las fluoroquinolonas. ¿Cuáles son? Levofloxacino, moxifloxacino, las que utilizan. Pero estos son medicamentos ya que se utilizan cuando es una TB resistente, ¿no? Segunda línea, bacteriocéticos orales, y estos son los inyectables, ¿no? Los segunda línea orales, etionamida, cicloserina, ácido paramino salicílico. ¿Por qué es bacteriostático? Porque es diferente que sea bactericida, y como es bacteriostático necesita de otro coadyuvante. Por eso solos no, tienen que ser varios, y si no lo tomas bien, hace resistencia más rápido. Con evidencia limitada, o sea que los están probando y de repente ahora ya están probando otros, están todos estos, imipenem, amoxiclavulánico. Ahora, ¿qué dicen? Que el tratamiento de 11 pastillas la primera fase y de 8 o 6 pastillas la segunda se está reduciendo a 4, pero no les conviene a algunas industrias farmacéuticas, ¿no? Entonces, ahí también está la cuestión del imperialismo, capitalismo. Diagnóstico. Primero quiero saber, ¿tienes o no tienes? ¿Tienes o no tienes? Entonces, diagnostica la enfermedad. ¿Cómo? La clínica. ¿Cuál es la clínica del 80% que les dije? Tos, baja de peso, sudor, ¿y qué más les dije? Bueno, ahí lo van a ver, ¿no? Es la clínica. Luego, rayos X, consolidado, miliar, como gránulos de mijo, o intersticial. Ya. ¿Con qué más diagnosticas? Microbiológicos, o sea, bacteriológicos. O sea, el diagnóstico es radiológico, clínico y exámenes auxiliares. Es decir, que una clínica, uno de ellos puede ser, porque de repente el paciente, les dije, ¿no? BK negativo, pero tiene la clínica, o sea, que tiene disnea y tiene la placa radiográfica blanca o con infiltrados intersticiales. Entonces, suficiente con eso, le das una prueba terapéutica, ¿cómo le inicias el tratamiento? Y si se ven las molestias, pues eso fue TB. ¿Necesariamente ser un BK positivo? No. Pero bacteriológico que tenemos, el frotis, es decir, en la lámina ven directamente con las coloraciones. ¿Qué coloraciones? Les voy a poner coloración sin Nielsen, ¿no? En tanto muestras de esputo o las muestras extrapulmonares. Eso se llama baciloscopía, o el frotis o el clásico BK. Estos tres son sinónimos. Yo les puedo poner BK o baciloscopía o frotis, ya saben que es lo mismo y ya saben que es el bacteriológico, no es clínico radiológico. Y cultivo, ya sea en medio sólido, y estos son los medios que les puedo preguntar, luego en Jensen o agua, y el medio líquido, el ENGIT y el MOLS. Ahorita lo vamos a ver qué significa. Y una vez que sabes, tienes o no tienes, voy a ver, ¿es un Mycobacterium tuberculoso que sí hace efecto todos sus medicamentos o que no le hace efecto? En otras palabras, ¿ese bicho es sensible o resistente? ¿Cómo lo determino? Con dos pruebas. La primera parte es hacerle una prueba rápida, sensibilidad rápida. Son 4. MORS, GRIES, ENGIT, molecular, que es la genética. Lógicamente la genética está más rápido, ¿no? Y las pruebas de sensibilidad convencionales. Primero realizo las rápidas. Y si en una de ellas hay alguno resistente, paso al segundo peldaño, que son las convencionales. El agar en placa y el logo Steve Jensen. Entonces ya saben, identifico, tiene o no tiene.
tiene, veo, ¿es resistente o es sensible? El MODS, ¿qué significa? Es de las siglas en inglés, Microscopic Observation Drug Susceptibility, o sea, prueba de sensibilidad a drogas mediante observación microscópica. Y el MG, Mycobacterium Growth Indicator Tube, o sea, prueba del tubo indicador del crecimiento micobacteriano. O sea, si un paciente, te digo, tiene una sospecha de TB y le realizan la prueba de sensibilidad a drogas mediante observación microscópica, ustedes ya saben que es el MODS, por si acaso, ¿ya? Y aquí también podemos sacar preguntas. Entonces, primero la prueba de sensibilidad rápida, para ver rápido, ¿es sensible o no? El MODS, el GRIES y el MG son pruebas fenotípicas. ¿Qué significa fenotípico? Fenotípico significa cualidad. O sea, el resultado va a ser como reactivo o no reactivo, positivo o no positivo. Y el molecular generalmente que te cuantifica, como la carga viral de VIH, la carga viral de hepatitis C, la de hepatitis B o de citomegalovirus o de papilomavirus, ¿no? Eso es cuantitativo. Y el cualitativo de cualidad, que dice sí, no reactivo, positivo, negativo, a eso se le llama fenotipo. Entonces, el MODS, el GRIES y el MG son fenotípicas. Lo característico es cuando el esputo es una TB pulmonar BK positivo, o sea, el MODS te puede dar detectar un resultado BK positivo, pero si la persona tiene una TB pulmonar, no, así es, cuando la persona tiene una TB pulmonar con BK positivo, ¿puedes hacer el MODS? Sí, pero cuando la persona tiene una TB pulmonar BK negativo, solamente le haces el MODS. El GRIES no, porque el GRIES tiene que ser BK positivo. Este MG no, porque los cultivos tienen que ser positivos. Acá la molecular no, porque el BK debe ser positivo. Entonces, la única prueba de estas cuatro en quien puede hacerse la prueba de sensibilidad rápida es generalmente las TBs pulmonares con BK negativo. En esa, el segundo peldaño es hacerle la sensibilidad rápida. O sea, el primer peldaño es la osciloscopía. Si es negativo, la de sensibilidad rápida que le corresponde, ¿cuál es? El MODS o la traducción del MODS, ¿ya? Entonces, esa es pregunta de examen, porque es la única. Una TBK negativo, MODS, no hay otra, ¿ya? Luego, de ahí salen las preguntas. La idea es que una prueba de tamizaje directo, o sea, directamente del esputo, sirve para procesar el MODS y el GRIES. Pero hay un tamizaje indirecto. ¿Qué significa? Que del esputo, si es negativo o positivo, pero hay sospecha, yo de ahí saco una muestra y lo llevo a cultivar. Y de ese cultivo recién saco para hacerle la prueba rápida. O sea, ese es un tamizaje indirecto. O sea, primero tuvo que crecer y si fue positivo, recién pasa a hacerse la prueba de sensibilidad rápida. De igual manera, en la de molecular o genética hay detección directa. Cuando es directa es directamente del esputo. Y cuando es indirecta, del esputo, o sea, de la baciloscopía, tienes que sacar una muestra y que crezca. Si no crece, no se hace la prueba. Si crece, ahí se hace. Entonces, cuando se utiliza cultivo positivo, es indirecta. Eso quiere decir. Ahora, ¿qué detecta la prueba de sensibilidad rápida? Si es resistente a isoniazida y rifampicina. Todas, ¿ya? Yo creo que el MG solamente es para rifampicina. Pero entonces, ¿cuál es la idea? Que la prueba de sensibilidad rápida, al detectar solamente resistencia o sensibilidad a isoniazida o rifampicina, isoniazida es la H, rifampicina es la R. Pero van a ver cuando tengo su diapositiva las siglas, ¿no? Es para detectar ¿qué cosa? MDR. ¿Cuál es más rápida? 3 días. ¿Cuál? La molecular. ¿Cuál es la más lenta? La GRIES, 14-28 días. O sea, tienen días todavía, tiempo en cuál obtener. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La más rápida es esta, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿Y cuál utilizo cuando la TB pulmonar es de K negativo? Es la MODS o la traducción. O sea, ¿cuál sería la traducción? Es la prueba de sensibilidad a drogas mediante observación microscópica. O sea, no le voy a poner MODS, o sea, le voy a poner toditito el nombre. Por eso en los exámenes, MIR, test, donde sea, no ponen directamente la palabrita, sino la traducción, ya sea traducido al castellano o traducido en un cuadro clínico en síntomas, ¿no? Entonces, ya. Las convencionales, ya salió la prueba de sensibilidad, sale resistente y isoniazida o rifampicina. Esa todavía hay que hacerle otro paso más, pruebas convencionales. ¿Por qué? ¿Qué se testean? Se testean las otras de primera línea diferentes a isoniazida, rifampicina, como el tambutol, piracinamida.
y se testean también de una vez las de segunda línea. O sea, si es que ese Mycobacterium ya tenía mutantes para los de segunda línea, porque tú no te infectas con un Mycobacterium tuberculosis ahora, 2019, estéril, virgen o naif, ¿no? Porque ahora los Mycobacterium que están circulando ya son, ya tienen la presión selectiva contra un medicamento. Si un paciente estaba tomando, por ejemplo, etambutol o capreomicina, que es de segunda línea, y lo toma mal, hace resistente. Vienes tú, te infectas, ya no te infectas con uno que es sensible, sino te estás infectando con uno que es resistente a una droga de segunda línea. ¿Me entienden? Entonces, cuando encuentran que es resistente isoniazida rifampicina, hay sospecha de que también sea resistente a la de segunda. Por eso el segundo paso son las convencionales, para testear los otros diferentes a isoniazida rifampicina. El tratamiento, miren acá como hay un logo, les voy a pasar después la norma técnica de TED, ¿ya? Porque esas normas técnicas, cuando se van a su serum a la punta del cerro, ¿quién está ahí? Está el promotor de salud, ni siquiera es un técnico, pero tiene las normas. El Estado reparte las normas, se lo saben al pie del derecho, saben cuándo hacer vaciloscopía, saben cuándo hacer cultivo, saben cuándo tomar, cuánto de tomar tratamiento. Y ustedes van, por primera vez llega un médico y, disculpe, promotor, ¿cómo era esto? No sé, usted es el médico. Pero él se lo sabe al revés del derecho porque está años repitiendo. Entonces, cuando se van a esos serum que tienen que llevar, pues suban acá, porque de repente a la nube no, porque en la punta del cerro no va a haber señal, pero lleven y suban acá ya todas las normas técnicas, ¿no? Esto ya les han dicho sus doctores, ¿verdad? Hay norma técnica de peste, en el norte los que se van, peste, carbúnculo, tifus, los que se van a selva, malaria, dengue, zika, chikungunya. De eso les han dicho que hay norma técnica, ¿verdad? ¿O no les han dicho? Ya de ahí les pasamos entonces algunas, ¿ya? Me dices, Manuel, cuáles son las enfermedades, y hay algunas también. Y cuando empezó a aparecer los brotes de Zika, no había norma técnica, lógicamente. ¿Qué saca el ministerio? Resoluciones ministeriales de emergencia. ¿Qué te dice una norma técnica? La epidemiología. En San Martín hay esto es más frecuente en Tacna, en Puno y en esto, porque cuando ustedes se vayan, por ejemplo, a París, al Georges Pompidou, ahí no hay Bartonella bacilliformes de Carrión, y te van a preguntar, tú que vienes de Perú, háblame de tu Bartonella bacilliformes. Entonces, en esa norma técnica está dónde es más frecuente, en qué departamentos, y eso tienen que saberlo, porque acá en Perú, si dan el examen, le van a preguntar, a veces preguntan dónde impera más esta enfermedad. ¿Qué les dicen también? ¿Cómo se define caso sospechoso, caso probable? ¿Qué métodos diagnósticos se utilizan para esa enfermedad, pero acá en Perú? ¿Cuál es el tratamiento? En el niño, en la gestante, en el adulto y en malaria, cuando es del norte y de la selva, del norte resistente y de la selva resistente, y en la gestante y en el niño. O sea, todo eso está detalladito, por eso el promotor de salud se lo sabe al pie del derecho, porque está ya repitiendo más de 10 años. Algunas, a ver, se las pasamos, si desean, ¿ya? Si no, no hay problema. Entonces, TB pulmonar, nuevos y antes tratados. ¿Ves? Primero que se hacía la baciloscopía, o el frotis, o BK. Si es positivo, cualquier prueba. Acá han puesto una molecular, pero pudo haber sido cualquiera. El mismo MOTS también. Pero si es el frotis, o BK, o baciloscopía negativo, el único es el MOTS. Entonces, después de la baciloscopía, veo, ¿es sensible o resistente? Y la primera es la rápida. Entonces, esta es la rápida. Utilizo las 4. Y acá me sale, como testean estas solamente H y R, entonces van a dar diferentes combinaciones. Que sea sensible, entonces la clásica. 2 meses la primera fase, 4 meses la segunda fase. Acá están las siglas, los medicamentos y el numerito de abajo, 3. No me acuerdo qué significa, pero eso no les voy a mencionar. Eso más cuando sigan su especialidad de neumología. Pero ahí en la norma técnica que les voy a pasar, ahí va a estar, ¿ya? Si es resistente a isoniazida y sensible a rifampicina, ese es el esquema que se crea, pero acá ya no hay resistente a isoniazida, ya no hay isoniazida, que le han agregado una levofloxacino, o sea, esta ya es de segunda línea. Por eso, si es que en una prueba de sensibilidad rápida uno de ellos sale resistente, ya no van a utilizar ese isoniazida de rifampicina, van a utilizar una de segunda línea. Entonces, el segundo paso es ver si estas muestras que solamente testearon H y R también son resistentes a los de segunda línea. ¿Ve? Entonces, primero rápida, luego convencional. Estos esquemas deben ajustarse a los resultados de pruebas de sensibilidad convencionales. Estos, o sea,
después de saber que es resistente a somicida, se hace un esquema, se crea un esquema, se elabora, pero este tiene que pasar por el filtro de la convencional para ver si es que esta levofloxacino fue sensible o resistente, y si es resistente tiene que volver a elaborar otro esquema. ¿Quién lo hace? Existe acá un comité de expertos de VIH y de TB. De VIH es el CETARGA, Comité de Expertos TARGA, y de TB es el CELIX. Entonces, cada paciente es un caso individualizado de acuerdo a qué salió resistente. Principales factores de riesgo, esto sí es de cajón, o sea, es un paciente que estudia medicina, que está en el internado y que así su enamorada fue o su enamorado tuvo TB resistente. Entonces tiene dos factores, salud y fue contacto. Entonces, esta TB que tiene este estudiante de medicina probablemente será una TB sensible o TB resistente. Entonces de ahí salen los casitos, pues, ¿cuáles son los factores de riesgo de TB resistente? El paciente tiene diabetes mellitus, insuficiencia renal. Diabetes es una inmunosupresión celular porque ataca la línea celular. El sistema inmunológico es como las Fuerzas Armadas. Los más simples son el ejército, ¿no? La pared, el pecho, como. Después siguen los más hard, la PA, y los más chicos, la naval. Entonces, la inmunidad innata, que es el ejército, y la inmunidad más sofisticada es la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, la más simple, el ejército, macrófagos, células dendríticas, células presentadoras de antígenos, la piel, los cilios que hay en el aparato respiratorio que se mueven para eliminar el polvo, los ácaros, lo que respiramos. Los globular cells, las células que producen moco. ¿Y el moco para qué es? Para arrastrar también las cochinaditas que entran. Entonces, ese es el sistema primitivo con el que nacemos. Mi ejército, lamentablemente, pues, mi inmunidad innata, la primera, que pone el pecho. Pero si logra ahí nomás quedarse el delincuente, no hay problema. Pero si pasa, ahí viene la FAP. ¿Cuál es la FAP? Y la naval. Inmunidad adaptativa. Linfocitos B, linfocitos T. Linfocitos B son los que van a producir, ¿qué cosa? Los anticuerpos. ¿Y cuáles son los linfocitos T? Esa es la inmunidad celular. Linfocitos B, inmunidad humoral, porque producen anticuerpos. Y los linfocitos T, inmunidad celular. T, hay CD4, CD8. ¿De qué depende el CD4-8 o simplemente CD4? Porque en la pared, en la superficie del linfocito T, hay un receptor. Todas las células tienen receptores, porque por ahí entran minerales, sodio, potasio, o se meten los bichos. Ese es, en inglés, cluster disease, es un grupo de enfermedad. Ese cluster disease puede ser CD4, CD8. Entonces, en vez de decir linfocito T, CD4, de frente decimos CD4. CD4, CD8, CD3, CD33, todos los CD. Y los linfocitos B son los de la inmunidad humoral porque producen anticuerpos. Si te meten la vacuna de hepatitis B, entonces esa vacuna tiene un bicho y ese bicho va a estimular, ¿qué cosa? La FAP. ¿Qué es la FAP? La linfocito B. Entonces ese linfocito B se va a estimular y ¿qué va a producir? El policía contra el delincuente que fue la vacuna de hepatitis B. Entonces hay anticuerpo contra hepatitis B. Si te meten la vacuna de influenza, estimula linfocitos B y produce anticuerpo contra influenza. La del tétano, igual. Entonces, para cada bicho hay un tipo de policía. Entonces ya ven, la inmunidad innata, la más simple, y la inmunidad más sofisticada, la adaptativa, que se divide en dos, humoral y celular. Esta diabetes ataca justamente a la inmunidad celular. La insuficiencia renal crónica también, los cirróticos también. Y, lógicamente, VIH, CD4, esos que son linfocitos T. ¿Y qué son los linfocitos T? La celular. Entonces, paciente que tiene TB y que además tiene una comorbilidad, así se dice, comorbilidad con diabetes mellitus, y que esta sigla es parte de las fichas de notificación epidemiológica de paciente VIH, PPL, no es una percusión lumbar, personas privadas de su libertad, porque llegan enmarrocados de Maranguita, del penal, ¿no? Con todos los policías, de civiles, todos asustados, porque se han enterado el sicario que él sale todos los días, los miércoles, al hospital Santa Rosa a tal hora. Entonces van los sicarios de frente, entonces todos llenos, esos son los PPL. Entonces acá lo van a leer y de acá salen las preguntas, ¿no, chicos? TB sensible, tratamiento, ¿cuánto tiempo queda para que venga el otro doctor? 10 minutos, ya.
La TB sensible, sin VIH y con VIH. Antes de los 80, medicina sin VIH. Después de los 80, medicina con VIH. O sea, cambia toda la cosa a nivel oftalmología, cirugía, a nivel de todas las especialidades. Miren, el tratamiento sin VIH es pulmonar y extrapulmonar, la primera fase y segunda fase. La primera son 2 meses y la segunda 4 meses. En cambio, la que no es pulmonar ni extrapulmonar, la que no es pulmonar, por ejemplo la miliar, esa les dije que era diseminada, ¿verdad? Porque una vez que se mete a los vasos sanguíneos se va a diseminar. Claro que el punto de partida es pulmón. Y la tipo extrapulmonar, pero de tipo sistema nervioso central y osteoarticular, ya no son 2 más 4, 6 meses. La primera fase es igual, 2 meses, pero la segunda fase ya no es 4, sino 10 meses. Y si tiene extrapulmonar, meningitis, claro, sistema nervioso, pericarditis o la miliar, se le agrega corticoides. Entonces de acá salen 2 preguntas fácilmente. Si el paciente tiene una miliar o una del sistema nervioso, la segunda fase va a ser 4, no, va a ser 10 meses. De ahí salen las preguntas, ¿ya? ¿Y qué se le agrega en estas extrapulmonares, meningitis, pericarditis, miliar? Los corticoides, ¿ya? Y cuando tiene VIH, la primera fase es 2, igual que cuando no tiene VIH, pero la segunda fase son 7, ya no son 4. Y si el paciente tiene un VIH miliar, extrapulmonar, sistema nervioso articular, es lo mismo, 2 meses y 10 meses la segunda fase. Pero eso depende, porque si el cultivo sigue siendo positivo, le siguen dando tratamiento. Si ya pasó 1 año, 2 años y se hace resistente, le siguen dando tratamiento. Y si el cultivo sigue siendo positivo, le siguen dando tratamiento. O sea, puede estar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta que de repente ya no le hace nada. ¿Y qué es lo que viene? La TDR, Total Drug Resistance. Entonces, tu enamorado te dijo, no te preocupes, ahora vamos a estar para siempre, pero hay tratamiento. Pero ¿qué tal si te tincó que te infectas con un micobacterium tuberculosis que nunca el cultivo se hace negativo, sino positivo? A él le fue diferente, porque todas las personas somos diferentes. No, que a él le diste esto, el A, yo también tomé el A, y a mí me pasó esto. Entonces, ¿por qué si tú estás tomando lo mismo, a ti no te pasa? Ah, el médico te ha dado más negligencia. No, porque cada persona reacciona en forma diferente, cada uno tiene una constitución genética diferente, incluso entre padres e hijos, entre mellizos, entre gemelos, salvo que sea un clon, ahí sí no hay pierde, ¿no? No sabemos. Entonces de eso no se guíen. Por ejemplo, cuando van los amigos a la discoteca, ¿no? O a las fraternidades, y todos se reúnen y prueban una droga, poppers, LSD, creo que hay M, creo que hay tris, ¿no? Éxtasis, crack, eso me han dicho los chicos que están viniendo de Venezuela y que son los coreógrafos en las cucardas, existen, ¿no? Yo soy de Trujillo y mis amigos hablaban de cucardas, porque de Trujillo de cucardas, no, ¿de dónde las cucardas? Solo de Lima, ¿no? Pero este chico venezolano, República Dominicana, son bailarines, hacen las coreografías a las chicas, dicen que ahí están utilizando M, tris, que son papeles, como un papelito, o como un aire que aspiras. Bueno, se reúnen en grupo, los amigos, llaman al otro, todos de repente usan y ahí nomás quedó, no controlan, pero siempre hay uno que no puede. Y ese es el que sigue usando, aumenta la libido y usa sexo, y así se contagió un paciente. Pero ¿y cómo tus amigos no? Si siempre lo usan, el M, el tris, la cocaína, pasta básica, roca, crack, ácido, creo. Entonces, porque ellos sí lo controlaban. Eso que te dice, que no todos el que usen A, van a reaccionar igual. Ahí tiene la diferencia. Por eso es que del grupo uno no lo logra controlar, a pesar que usa lo mismo. ¿Por qué? Ahí están las diferencias. Tema resistente. De repente esto está cambiado, pero la idea es la siguiente. Viene primero un tratamiento estandarizado. ¿En quién se basa este tratamiento estandarizado? En pruebas de sensibilidad rápida. Luego, se realiza este esquema. Esto no les voy a preguntar, porque esto ¿quién lo hace? Los expertos del CELIS. Si hace resistencia a esto, viene entonces el tratamiento empírico. ¿En qué se basa ese tratamiento empírico? En la prueba de sensibilidad rápida y a isoniazida rifampicina. Y este estandarizado es el primerito, no se basa en una prueba. Solamente se basa en la sospecha. Es decir, si tiene factores de riesgo para MDR o alguna resistente. ¿Cuáles son los factores? El cuadrito que lo van a leer, ¿verdad? Ahora, si esto falla y ya tengo la prueba de sensibilidad rápida, entonces yo construyo el empírico. Y yo les dije que de la rápida hay que hacer todavía el segundo paso, porque de repente vamos a ver si es resistente a las de primera línea que no son isoniazida rifampicina o a las de segunda línea. Entonces, si ya tengo el resultado
voy tomando esto y luego va llegando el resultado de la convencional, entonces ahí se genera otro esquema que es el individualizado. Entonces, el estandarizado es cuando hay sospecha de resistente, pero le voy corriendo la rápida. Cuando tengo el resultado, si hay resistente, hago, ¿cómo se llama? Empírico. Pero la rápida no me quedo ahí, el otro peldaño, convencional. Y ahí, ¿cómo se llama? Individualizado. Y según eso, hay diferentes esquemas. La MDR-XDR generalmente incluye más de 4 drogas de segunda línea, generalmente una quinolona e inyectable. Y estos inyectables, como son a largo plazo, entonces necesitan un acceso no periférico, que lo están cambiando cada rato, sino de uso prolongado, que dure generalmente un catéter POR, que se llama un catéter especial, que está ahí 2 meses, 3 meses, 4 meses. Entonces, ¿qué significa? Que tiene que estar hospitalizado por lo menos 2 meses. Entonces, el XDR, inicio hospitalizado, por lo menos 2 meses, por lo menos, no te dice hasta 2 meses, porque depende. Si evolucionas mal, tienes que seguir con ese catéter POR. Y las drogas parenterales son a través de esos catéteres subcutáneos de larga duración. No es una alita nada más, es aorta simple, la vía periférica, no. Este es un resumen, acá lo van a ver, TB sensible y de resistente. El inicio del tratamiento para una TB sensible tiene que ser en las 24 horas. Por eso cuando sale BK positivo, viene la enfermera y rápido dice, tal paciente positivo, dame la dirección esto, lo detectan y ya lo llaman para que empiece a recibir el tratamiento. Pero en la resistente no debe pasar más de 14 días después del diagnóstico. La duración, si es pulmonar, extrapulmonar, 6 meses. Miliar articular, que les he dicho, 12 meses. VIH, 9. Y la duración de las resistentes es guiada por la conversión. Es decir, ¿qué se va a convertir? Cultivo positivo a negativo. ¿Ya? Generalmente, las monopoliresistentes entre 9 a 18. Generalmente, o sea, no es fijo. La MDR, por lo menos 18 meses. ¿Pero de qué depende? De si convirtió rápido a negativo. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. La XDR, por lo menos 2 años. ¿Ven? Pero si no convierte, sigue. Y el monitoreo. Bueno, el monitoreo es con pruebas de sensibilidad rápida y también con los famosos cultivos. Ya está. Entonces, ¿qué les quería pensar? Un ratito. Gracias, chicos. ¿Dónde está mi resumen? ¿Te lo llevaste, Manuel? No, pero no. Preguntas. Son casos, más o menos, varón de 30 años de edad, padre de 3 hijos, o sea, el palabreo, mientras más palabreo te marea. ¿Cuánto tienes? 9 bloques en los STEPS, ¿no? En el IGNA de Lima Center, 9 bloques, los primeros 5 y después puedes tomar un break y después los 4. Cada bloque, 50 preguntas. Cada pregunta, 1 minuto. Pero esa pregunta no pues son 2 o 3 líneas, son todo un nuevo caso. ¿Para qué? Para que se asuste, pero hay tantos distractores que ustedes deben captar la PEC. Por ejemplo, acá les he puesto varios distractores, ¿no? Varón de 30 años, padre de 3 hijos, que mantiene además relaciones sexuales con hombres entre 20 y 40, o sea, bisexual. Pero eso no, casi tendemos a eso, porque en la época prehistórica, antes de que nuestro cerebro de irracional se vuelva racional y nos diferenciemos de los animales que son irracionales, ¿qué éramos? Todos contra todos, ¿no? Incesto, con varones, con mujeres. Pero después evolucionó el cerebro, ¿no? Y nos convertimos ya en lo que ahora somos. ¿Viene el doctor? Entonces, varón de 30 años, que mantiene además relaciones sexuales con hombres, ahora bajado 15 kilos, se encuentra sintomático respiratorio, presenta 40 grados de temperatura desde hace 3 semanas, por lo que en un día feriado, por la noche, acude a sala de emergencias de un hospital público. Es evaluado por el médico de guardia, quien entre otras pruebas le indica frotis de esputo. Pude haber puesto vaciloscopía o BK, pero ustedes ya saben cuál es el sinónimo. El resultado fue informado como positivo 3 días después del feriado largo. O sea, ahí hay un factor de riesgo, ¿no? ¿Cuál del siguiente sería lo más probable por lo que existiría riesgo elevado de presentarse cuadros de tuberculosis en dicho hospital? Baja incidencia de TB, no, yo les dije alta, ¿verdad? Dar de alta al paciente bacilífero no tiene nada que ver. El paciente acudió en día laborable no tiene nada que ver. Pasar advertido los pacientes bacilíferos, no les dije pasar advertido, pasar inadvertido. Y los laboratorios no realizan becadas de helicópteros del día, esa es. Entonces, igualito que su PowerPoint. Amigo, para una cosita más, espérate. Ya, acá está las normas técnicas de Manuel para que les digas.
tengo. Acá está. Esto, te lo voy a pegar al escritorio. Acá, VIH, TV grande, para mí, no, ya. No, toque nada más, no, ¿qué quieres ir a comer algo? Ya, y TB chica, transmisión vertical, es decir, madre a feto, sífilis, VIH, acá les voy a poner. Ya, y acá están las normas, cada una, TB, tuberculosis 2013, esa es la última, ¿no? TB 2013, no digo otra, pero hay adendas son las modificaciones. Pero tienen que meterse antes de irse a su salud en el Google. Norma técnica, EMT, MINSA, tuberculosis, malaria, dengue, y ahí salen las nuevas. La de VIH 2014 versión 2, de 2018 versión 3 son diferentes. Y la de la sífilis y VIH, ahí te dicen qué escenario. Y en qué escenario, qué hacer en el recién nacido, qué hacer en la gestante, por si acaso. Nada más, pues eso les dejo ahí. Después me dices qué temas hay y pues se van a ver otras cosas. Y ya, ¿qué más les quería decir? Les han dicho la página IBAPIS, ¿no? H de humo, I de iglesia, D chica de vaca, A de Ana, T de tetera, I de iglesia, S de Suecia. Ahí está, te dan las normas técnicas de VIH en la gestante, VIH en adulto, en adolescente, en el niño, cuando te pinchas, ocupacional y no ocupacional. Cuando te pinchas tú de salud ocupacional, cuando tuviste sexo que se rompió el condón o con una trabajadora sexual, o por sexo oral y no usas el condón, ese es no ocupacional. Y ahí te dice qué hacer para protegerlo contra VIH, hepatitis B, hepatitis C. Más la hepatitis B, 30% de posibilidad de que te infectes. Y ahí sigue la hepatitis C, 3% y VIH 0,3. ¿No? Así es uno. La regla de 3. ¿Cuál mata más? La B. ¿Cuál es más infecciosa? 100 veces más la B. El VIH se cae acá en 15 minutos, ¿no? Lo que muere más o menos. La hepatitis B pasa 2 semanas, ahí está todavía. Pero la hepatitis B tiene vacuna. O sea, tienen que colocarse sus vacunas. Pero antes hay que saber cuánto tienen anticuerpos contra la primera superficie para que estén protegidos. ¿Cuánto tienen que ser? Policías, más de 10. Pero no son eternos, puedes tener más de 1000. Pero al siguiente año 900, al siguiente 800, al siguiente 700. Te acercas a 20 y ya pues vacúnate, ¿no? Por no esperar. Entonces los anticuerpos no son eternos. Los policías no son eternos, van disminuyendo. Por eso cada año ustedes tienen que usarse sus anticuerpos. Pero yo no voy a ser médico cirujano, yo voy a ser administrativo. Voy a hacer esa especialidad que está preparando médicos para ser directores, la que hay en Cayetano, para ser administradores y gestión. Pero ¿qué tal? Dios no lo quiera, uno nunca sabe en un accidente de tránsito, están desangrándose. Entonces, ahí prima la vida, porque en 5 segundos te vas a desangrar. No, yo tengo, le ponemos, pero ¿qué tal si ya tenía hepatitis B? Pero si tú tenías tu policía más de 10, no hay problema, que te ponga hepatitis B. Bueno, VIH no hay vacuna, hepatitis C no hay vacuna. Ya, pues tienes un tiempito más para gastar. Si te da hepatitis C, pues hasta entrar a la lista de espera, trasplantes, pero vives unos añitos más. Pero si te da hepatitis C y la hepatitis B, algunos, cirrosis, cáncer de hígado. Pero si tenías policías, no hay problema. En ese momento no te van a testear pues la sangre. Ahí prima la vida. No te vas a morir de hepatitis B en ese momento, sino desangrado. Para eso es, aunque no sigan una carrera médica intervencionista, ¿no? Y ahí quería explicarles cómo... ¿Puedo? ¿Ah? No, espérate. Hepatitis B... No, ya después por el... No está Manuel, por el chat, ahí les mando otras cosas. Cómo presentar un artículo, por ejemplo, que les va a aprender en el internado y en el accidentado. Estás hablando, lo lees todo, ¿sabes qué? Hasta acá nomás, te dice el sensei. Lárgate, no sabes nada, fuera. Y así las chicas van llorando por esto. Así es, ¿ya? ¿Qué estás leyendo? ¿Para qué has estudiado medicina? ¿Así? Ay, tú me dijiste que tu papá es médico, ¿no? ¿Pero qué haces acá? Tú no sirves para esto. Yo ya les estoy diciendo lo que va a pasar.
va a pasar esto, esto y esto. Entonces ustedes ya están protegidos con la coraza. Pero lo que tienen que prepararse es que te van a encontrar. Entonces, cuando te encuentren, tú tienes que resistir. Y cuando te van a encontrar, a la chica la encontraron, ¿no? Ya, quédate bajo la cama, tranquila, no respires. Ahora, Kim, te van a encontrar. Pero mira su defecto, mira de qué pata cojea. Entonces tú ya vas a saber cómo defenderte. Los tatuajes, ¿qué tienen? Tienen unas estrellas, hablan otro idioma, son más altos que esto. Ya, con eso le encontró el papá, ¿no? Y le dijo, te llamas Marco. Y cuando lo encontró, no será implacable. Entonces, así, ustedes ya saben lo que les va a pasar, ¿ya? Por si acaso. Y les va a pasar, pero cuando les pase, ustedes tienen que observar, cabeza fría y analizar a la persona. Y serios, no se rían, no cuenten todo. Si es posible, soy huérfano. Si tiene su casa, su empresa, su carro, nada, ¿ya? No me dilates. La chica, cualquier cosa con Manuel, ¿ya? Ya, miren.